Bueno, vamos a empezar con la palabra de Dios. Ya de pronto, si alguno que hubiera quedado por allí a la salida, siempre espero, hermana Milagros, o algunos de los ujieres pueden estar atrás esperando. Vamos a empezar ya el tiempo de la palabra. Entonces dice, el día de hoy vamos a iniciar esta palabra que he titulado Un corazón conforme al de Dios. Y el tema pues que vamos a estar tratando. Y el Señor me inspiró, empecé con este título en mi cabeza, un adorador guerrero, David, un adorador guerrero. El libro de Hechos, quisiera que ustedes me acompañaran allí, libro de Hechos capítulo 13, versículo 22, es un pasaje que es definitivamente contundente. Hechos 13, versículo 22. Dice la palabra de Dios de esta manera. Quitado se está refiriendo a Saúl, en Hechos 13, versículo 22, que sé que algunos todavía lo están buscando. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. No sé cuántos de ustedes en algún momento se hayan encontrado con esta enseñanza que es clara de que David es conforme al corazón de Dios. Y no sé, los que ya lo han escuchado y algunos lo están escuchando hoy por primera vez, cuántos quisieran tener un corazón que sea conforme al de Él. Pero yo creo que si algo debe haber en el corazón del hombre, no, del Hijo de Dios, es que nuestro corazón se parezca al de Él, que sea conforme a Él, que cuando Él nos mire, porque Dios mira el corazón, que cuando Dios mire el corazón, Él se sienta satisfecho, se sienta halagado, se sienta contento de lo que ha hallado, se deleite en nosotros. Deseo de corazón que si usted antes no lo había pensado, lo piense ahora. Y si antes no había dispuesto su vida y su corazón para que sea de esa manera, desde el día de hoy inicie un proceso en usted especial y definitivo. ¿Sabe? David, y necesariamente tenemos que ver su historia para poder entender un poco qué fue lo que vio Dios en él. Y me llevaba el Señor a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Quiero que usted vaya conmigo a ese pasaje bíblico. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Allí empieza toda una historia en aquel muchacho. Empieza una historia desde muy jovencito. Y por eso aquí hay jóvenes y yo sé que esta palabra a usted puede llegarle, o a ustedes jovencitos puede llegarles como algo especial en el día de hoy. Dios permita que sea así. Saben, llevo varios días de estar orando específicamente por los jóvenes. Antes de llegar a esta palabra tenía en mi corazón un algo que me decía la necesidad de orar por la juventud. Y doy gracias a Dios por los jovencitos que están en este lugar. Gracias a Dios por los jóvenes que se encuentran aquí. Gracias a Dios por los jóvenes y por los que jóvenes de corazón. Perdón, eso me gustó. Gracias a Dios por los jóvenes y por los jóvenes de corazón. Entonces fue contundente. Me parece que los jóvenes son la fuerza de la iglesia. Muy bien. Dice entonces allí, ya lo tenemos, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Está hablando
a Samuel porque ya el tiempo de Saúl había terminado, porque Dios había quitado su gracia y su unción, ya no es su amor y su, sobre todas las cosas, su gracia sobre Samuel. Ya no estaba el Espíritu Santo, sobre Saúl, perdón. El Espíritu Santo había sido contristado por Saúl. Y entonces Samuel decía por Saúl. Entonces decía Samuel, estaba en la presencia del Señor. Señor, ¿y entonces a dónde voy? Y entonces inmediatamente el Señor, sabiendo cómo es el hombre, le dijo, no mire su estatura, menos mal. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermoso. Y entonces ya teniendo claro eso, el Señor advierte, pero ya teniendo claro eso, Él va, se presenta, le dice a aquel padre, a aquella casa donde llega y le dice, vengo a buscar a uno de tus hijos. Y entonces entraba el mayor y Samuel lo miraba y le decía al Señor, ese no es. Y venía el segundo, ese no es. Y tuvo el Señor que decirle uno por uno a Samuel. Y ya le había dicho antes, no te guíes por la estatura, no te guíes por el ojo humano. ¿Te acuerdas? Y el papá seguía mandando y mandando hasta que de pronto se quedó como callado y ya dije, pues ya te mostré los mejorcitos. Ya ni siquiera se acordaba que tenía un hijo menor. Y entonces el versículo 12 dice que Samuel lo envió a llamar y dijo, envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Empieza una historia. Empieza la descripción de algo sobrenatural. El Espíritu Santo había mirado el corazón de todos los que estaban en esa región. Y mirando a todos los que estaban en esa región, se fijó en un joven. En un jovencito olvidado, en un jovencito que estaba en una tarea que no era precisamente la mejor. No estaba en la empresa de su papá. No estaba gerenciando, no estaba administrando, no estaba de médico, no estaba de ingeniero, no estaba ocupando una posición importantísima, estaba olvidado allá entre las ovejas y era un muchachito. Los otros hermanos eran aquellos que siempre estaban emergiendo porque eran muchísimo mayores, más grandes, quizás más corpulentos, me imagino yo. Pero el Señor decidió que su Espíritu Santo reposaría en aquel joven porque, lo leímos en el libro de Hechos, el corazón de David era conforme al del Señor. Lo ungió. Sencillamente, ¿qué significa ungir? Porque es bueno tener claro eso. Ungir significa apartar. Y el Señor ungió a aquel y dice, desde ese momento el Espíritu Santo no se apartó más de David. Lo ungió, llegó el Espíritu Santo por eso se representa como aceite, el aceite aparta. Vio que cuando usted pone pues en un buen sartén, ¿no? Un sartén que no está dañado, usted coloca aceite, no se pega a la comida. Es una de las funciones, la unción, apartar, sellar. Y el Espíritu Santo selló en aquel momento sobre aquel jovencito. Entonces hay algunos que dicen, no es que es muy jovencito, no es que yo soy muy niño todavía. Samuel en algún momento vivió eso también. Es que soy un niño todavía. Pero sabe una cosa, que bendito es la oportunidad que Dios le da a algunos niños todavía jovencitos desde tan pequeña edad de poder ser ungido de entre muchos otros a ser escogidos porque tiene un corazón diferente. Dios permita
que muchos de los que están ahora y de los que vendrán puedan tener un corazón de ese tamaño, de esa dimensión, y que Dios ponga sus ojos en ustedes. Y estoy hablando en este momento sobre la juventud, para que puedan ser apartados para las cosas maravillosas que Dios tiene con ustedes. Y aquí hay bastantes jóvenes, y sé que el Espíritu Santo no en vano me puso esta palabra hace días, me puso a orar por la juventud. Y estuve pidiéndole a Dios fuertemente por esta razón. Y yo creo que Dios tiene hoy un anhelo de encontrar un corazón en un joven, en una jovencita, que de verdad para él sea agradable. Pero también en los adultos, porque como dije, Dios también se agrada en los jóvenes de corazón. Él es el que aparta. Y aparta desde antes de que nosotros naciéramos. Ya Dios nos había escogido. Desde antes, desde que estábamos en el vientre, ya Dios nos había dado su bendición. Nosotros no somos cualquier persona, yo quiero decirle. Nosotros podemos haber sido cualquier persona para muchos. Puede que algunas personas nos hayan hecho a menos. Puede ser que un hombre, puede ser que una mujer, que en algún amigo, que algún familiar, que en el colegio, que en la universidad o en cualquier parte nos hubieran podido menospreciar y hacer a menos. Pero yo quiero decirle, para Dios nosotros no somos poca cosa. Para Dios nosotros somos importantes. Y Él desde siempre decidió querer tenernos con Él. Que entráramos bajo sus alas, para entrar bajo su protección. Pero somos nosotros los que podemos salirnos de sus alas, porque Él siempre las va a tener desplegadas a favor de nosotros. Características de David. Primero, él estaba en medio de ovejas, pero en medio de las ovejas, era un adorador. Yo quiero decirle a usted que no importa ni lo que hagamos, la tarea que cumplamos, los estudios que tengamos, la labor que podamos estar realizando, donde quiera que estuviéramos empleados o laborando, para Dios no es tan importante eso. Lo que esto quiere decir no es que tenga que ser una persona que esté allá olvidada, quiere decir que aún aquellos que están olvidados, Dios los tiene en cuenta. Pero donde quiera que haya un corazón conforme a Dios, allí va a estar Dios agradado. Pero aquel muchacho precisamente era uno que tenía una tarea que no era muy vista. Pero tenía algo muy importante, él era un adorador. La Biblia dice que el que se humilla en soledad en público será exaltado. Y aquel muchachito era un adorador a solas, allá entre ovejas adoraba. Entre ovejas levantaba la voz a su Señor, entre ovejas cantaba. Y me imagino yo, porque no lo describe la Biblia, pero yo lo imagino que si lo hizo cuando rey, imagino siendo un niño con pastos verdes en gran dimensión y con toda la libertad, el sol viendo las estrellas, él tenía que danzarle al Señor. Tenía que adorar a Dios con todo su corazón. Entonces yo quiero decirles que aquel muchachito era un adorador de tal tamaño que un día, cuando ya Saúl estaba atormentado por espíritus inmundos, dice la Biblia, porque cuando Dios se retira, no crea usted que cuando la persona se va al mundo va a quedar muy contenta. Llegan espíritus inmundos a llenar aquel espacio que le correspondía a Dios. Y cuando estaba él atormentado de esa manera, entonces dijo, ayúdenme. Y alguien le dijo, yo puedo decirte cómo ayudarte, busca a alguien que te toque. Y entonces en ese plano dijo, entonces búsquenme a alguien que toque bien y tráiganmelo. Y en el versículo, no sé si les dije, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18, ¿les dije? ¿No? Bueno, entonces ahora se los estoy diciendo. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18, y voy rápidamente porque tengo fuego en mi corazón. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Hay alguien que te mira,
Quiero decirte, esto significa que aun cuando estés por allá escondido, que pareciera que nadie te está mirando, hay alguien que te mira. Y que con tu testimonio puedes hacer que otro diga, Dios está con él. Y con tu manera de vivir y tu manera de comportarte actualmente, la gente pueda mirarte y aun cuando ni te saluden y tú no sepas ni que existen, ellos digan, ese que va ahí es un hijo de Dios. Por favor, hay alguien que nos está mirando. Y aquí dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas, para que no se fuera a equivocar nuevamente el papá. Y dice el versículo 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa. ¿Y qué tomaba? El arpa. Muy bien, eso no se les va a olvidar más, ¿verdad? Ok, y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué lo hacía que se apartara el espíritu malo? No era la música, era aquel joven que tenía la unción del Espíritu Santo, y al tocar, porque es que hay algunos que pueden tocar muy bien y cantar muy bien, pero si no tienen la presencia de Dios, nada va a pasar. Pero cuando se tiene el amor a Dios y un corazón adorador como el David, cosas pasan. Eso anhelo yo en este lugar, en cada ministro que se pare en este lugar para adorar a su Señor. Y anhelo en cada uno de esta iglesia, porque si una de las cosas está en nuestra visión es formar adoradores para el Señor. Una iglesia adoradora. Esta es una iglesia adoradora. Y así debe aprender todo aquel que va llegando a adorar a Dios con todo su corazón. ¿Sabe? Aquel muchacho o aquel hombre, David, llegó a escribir la mayoría de los salmos. ¿Hay alguien aquí que me diga cuántos salmos hay? Muy bien. Bien. Yo casi, menos mal que no dije que les iba a dar premio. Hubiera tenido que darle un montón. 150. David escribió 73 que se encuentra en el libro de Salmos, que dice fue hecho por David. Pero hay 2 que están en el libro de Hechos y en el libro de Hebreos que dice, y así dijo David, y redacta un salmo. Por lo tanto, sacamos conclusión de que fueron 75 salmos los que escribió David. Es decir, que David escribió la mitad de los salmos. Es tremendo, tremendo. Hoy dirían tremendo compositor. Tremendo de su auditoría. Teillín se dice en hebreo salmos. Teillín significa alabanzas. Cuando nosotros decimos salmos es una oración cantada. Los salmos se hicieron para cantar. Es más, algunos salmos ya vienen con alguna indicación de nota. ¿No entienden ellos? Indudablemente nosotros no. Pero eso hizo David. Ahora, leamos, yo quiero que usted lea conmigo 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Yo voy a ir rápidamente porque tengo bastante para darles. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Dice, estas son las palabras, oiga, postreras de David. Cuando David ya estaba por fallecer, mire lo que dijo. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Oigan, el varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Oh, qué hermoso. Yo no sé ustedes, pero aun cuando desentonemos, qué bonito que es que Dios diga, porque esto lo escribió el Espíritu Santo. El dulce cantor de Israel. Óigame, que nosotros podamos decir el dulce cantor de la iglesia, familia de Cristo. Los dulces cantores, los ungidos de Dios, nosotros, todos los que le amamos al Señor. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dijo David,
y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel me habló la roca de Israel. Oiga usted, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres? Que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la tierra, y continúa. En pocas palabras está hablando de Cristo. Está profetizando la venida de Jesucristo. Está él en medio de salmo profetizando. Entonces David no solamente era un adorador que solamente le decía cosas hermosas a Dios. En medio de esa comunión, la unción del Espíritu Santo fue cada vez más fuerte sobre él, al punto que hacía que espíritus inmundos retrocedieran en la vida de un hombre, aún de un hombre pecador. Porque es tremendo, porque aún de un hombre pecador, no de un hombre que actuaba correctamente y lo ayudó, no, de un pecador hizo que espíritus inmundos se apartara, pero también a través de sus labios y de sus cantos salió palabra profética. Lo anhelo, yo declaro en el nombre de Jesús que nosotros nos convertimos en ese tipo de adoradores, especialmente los salmistas en esta iglesia, grupo de alabanza. He pedido y he orado por mucho tiempo. No quiero personas aquí paradas que simplemente canten porque sí. Quiero personas que tengan un corazón dispuesto y anhelante de Dios. Que anhelen al Dios del cielo. Que entiendan lo que es el anhelo de Dios. Porque por ahí empieza la adoración. No era solamente un músico. Era una voz profética, era uno que Dios utilizaba en liberación. Por eso es que en medio de la alabanza se mueve el Señor, y como se mueve el Señor hay sanidades, hay prodigios, hay milagros, hay respuestas, amados hermanos. Hay liberaciones, hay palabra profética que muchas veces no escuchamos porque estamos dispersos, pero si estamos atentos, nosotros podemos darnos cuenta que a través del tiempo de la alabanza viene palabra profética a nuestra vida. Es cuando desciende el Espíritu Santo y habla a nuestro corazón. Ahora quiero mencionar otro punto. Saúl, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 21, 1 Samuel capítulo 16, versículo 21, hizo algo, dice así: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo ¿qué? Su paje de armas. Entonces voy a este punto. David se convierte en un paje de armas. El muchacho que estaba cuidando ovejas, que trasquilaba las ovejas, ¿no? Que les daba de comer, que las llevaba a pasear, que las sacaba para que comieran, que las cuidaba del lobo. Aquel muchachito de pronto se convierte en un paje de armas y seguía siendo un muchacho. Y seguía siendo un joven. Un paje de armas es un acompañante. Un paje de armas es un ayudante. Un paje de armas es un servidor. ¿Y sabe de quién era servidor aquel muchacho? Del rey. ¿A quién ayudaba? Al rey. ¿A quién acompañaba? Al rey. ¿A quién servía? Al rey. Lo convirtió en un paje de armas. Qué bonito que Dios, pues yo siempre lo he pensado, pues Dios me llamó a mí siendo ya una mujer. Pero qué bonito aquellos que tienen la virtud desde tan jóvenes ser llamados por el Señor. Y no desprecien lo que Dios les está dando desde su juventud. No hagan a poco ese llamamiento desde su niñez, desde su juventud. Dios permita que ustedes puedan entender lo importante de esto. Aquel muchacho se convirtió en paje de armas, se convirtió en un servidor. Una de las características importantes del paje de armas se llama fidelidad. El paje de armas tiene que estar donde estaba el rey, ahí tenía que estar él. No es verdad que el paje de armas va a estar aquí, saltando allá, viniendo aquí, cogiendo para allá y de un lado para otro. El paje de armas va en unidad con su rey, con aquella persona con la que camina, a quien le está sirviendo. Yo le voy a decir algo, nosotros debemos aprender a estar en unidad caminando con el Señor todo el tiempo, pero cuando Dios a nosotros nos pone una visión, nosotros debemos ser fieles a esa visión. No estar saltando de un lado para otro, ni estar buscando en un lado y en el otro. Tenemos que aprender la fidelidad, amado.
aún a la fidelidad al ministerio. A mí no se me olvida cuando en la Biblia, yo se los expliqué a ustedes, decía por Gedeón y por Jehová. ¿Recuerdan? Hay una fidelidad marcada. Y hay pajes de armas. Y esos pajes de armas significa que son personas que realmente son fieles. Un paje de armas que no es fiel no va a servir jamás. Se puede imaginar usted en pleno ataque y el paje está mirando qué está pasando por allá. Pues cuando regresó, ¿y dónde está? Ay, lo mataron. Paje de armas está atento, está percibido, está dispuesto, está despierto en el espíritu. En el espíritu. Tercer punto. Este muchacho tenía sueños, tenía anhelos, tenía aspiraciones, como usted le quiera llamar. Sueño, anhelo, aspiración, a causa de la visión que Dios le había dado. A causa de su visión. Y me refiero en 1 Samuel capítulo 17, versículo 25. Allí encontré esto que les estoy diciendo. 1 Samuel 17, versículo 25. Dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Versículo 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amados, hay una magnitud en esta frase de David, pero ante esa frase hay un repetir. Y léase la Biblia para que usted se dé cuenta que él preguntó varias veces, ¿y qué le van a hacer al que lo haga? ¿Qué le van a dar? ¿Qué es lo que significa eso? Él quería estar seguro. Él tenía anhelos, él tenía sueños, él tenía aspiraciones. Él tenía anhelos en su corazón. Era un muchacho que amaba a Dios, pero que también en su corazón había aspiraciones. Es que una cosa, y yo voy a hacer una explicación, lo malo es lo que es codicia y lo que es ambición. Me explico. Porque una cosa es un anhelo y otra cosa es ambición. Una cosa es un deseo y otra cosa es codicia. ¿Estamos? El pecado es una cosa y el disfrutar de lo bueno que Dios nos da es otra situación. Así que a veces debemos revisar si mi sueño verdaderamente es un anhelo en Dios o si aquello ya es una codicia o es una ambición. Se codicia lo que otro tiene o se ambiciona. Y no es así. Simplemente la Biblia habla de anhelos. Y entonces él dijo, ¿qué le darán? Y después al fin reaccionó y dijo, ¿qué le van a dar? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso? Para que provoque los escuadrones de Dios. Óigame, de Dios viviente. Pero los escuadrones del Dios viviente estaban temblando. En ese momento el verdadero escuadrón de Dios era Él. Tremendo. Y era lo que Dios miraba en aquel muchachito. El Señor estaba mirando a los grandes hermanos. ¿Cómo es que digo? Piñúos. Y estaba mirando a aquel pequeñito. Y miraba que los grandes con todo su gran cuerpo no iban a ser capaces de enfrentar lo que aquel muchachito débil de cuerpo, pero fuerte en la fe, podía hacer. Así que usted, si se siente muchas veces débil, recuerde, fuerte soy. El que diga, debemos tener eso claro. ¿Y en quién somos fuertes? ¿Saben en quién? En Cristo. Él tenía sueños porque él tenía la visión clara de quién era el Dios que tenía.
Él tenía sueños porque él sabía quién era el Dios todopoderoso en el cual él estaba sirviendo y siguiendo. Él tenía, ¿saben una cosa? Una visión clara, porque él sabía lo que significaba ser pueblo de Dios. Significaba la protección de Dios para su pueblo. Él tenía claro lo que significaba ser escuadrón de Dios. Él lo tenía claro, más claro que el escuadrón, entre comillas, que había allí en ese momento. Él lo tenía claro, y teniéndolo claro, entonces él podía decir, eso que están ofreciendo puede ser para mí. Porque él no estaba mirando su capacidad, él estaba mirando la capacidad de Dios y el amor y la misericordia y el poder de Dios. Y porque veía de esa manera, él sabía que aquello que él anhelaba lo podía alcanzar. Jóvenes, adultos y ancianos, porque Caleb fue un anciano que tomó su bendición. Él dijo, todavía tengo fuerza, todavía tengo fe. Tengo la fe para poder conquistar. Entonces no importa la edad y no importa la condición económica y no importa absolutamente nada, ni edad ni nada. Lo que importa es que haya un corazón que está lleno de fe para poder levantarse y decirle, creo a Dios y mi anhelo lo puedo conseguir. El anhelo de él era hermoso. El anhelo de él estaba marcado en varias facetas y de pronto en otro momento lo hablamos mejor, porque no me quiero detener allí. Pero nuestros anhelos, cuando tenemos un corazón como el de David, se pueden llevar a cabo. Y el corazón de David era un corazón que tenía fe. Cuarto punto, él levantó la fe de los demás y sostuvo la propia. ¿A dónde voy en ese punto? Primera de Samuel capítulo 17, versículo 32. Mire cómo dice. Y dijo David a Saúl. ¿Quién le dijo a quién? Claro. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. ¿A quién le levantó la fe? Al rey, al que sobresalía entre todos los demás hombres, al más grandulón y al más experto. Le levantó la fe. Y después dice allí en el versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué estaba haciendo allí Saúl? Versículo 34, David respondió a Saúl, oiga la respuesta, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba, y no era cuento. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Sostuvo la fe de ¿quién? De Saúl. Pero ¿saben una cosa? También sostuvo su propia fe. ¿Por qué? Porque esos son los dardos que vienen. No vas a poder. Esa materia está muy difícil. Ese profesor te tiene la mala. No vas a poder. Las finanzas no dan, las cuentas no dan. Y si diezmas, peor. No puedes, no lo vas a lograr. Esos son cosas, son sueños, pero se quedarán como sueños. Las cosas no van a cambiar. No vas a ver la transformación. Que le dijo, tú eres un muchacho, el otro es un hombre. Tú eres un muchachito que estabas entre ovejas. El otro desde el principio aprendió a ser guerrero. Desde niño aprendió a ser guerrero. ¿Qué vas a ir a hacer? ¿Dardos del enemigo? Pero ¿qué hizo? La fe de David lo sostuvo a él mismo. La fe es el escudo.
que apaga todo dardo incendiario del enemigo. Y cuando nosotros levantamos ese escudo de la fe, los dardos son apagados. Y cuando los dardos son apagados, entonces tenemos la fuerza para ir y conquistar lo que Dios nos ha mandado. Allí claramente se sostuvo y después dice, y Saúl lo vistió. ¿Se acuerdan que le puso sus ropas y le puso la espada? Y después viene David y le dijo, no, yo no, nunca he andado con esto, no sé ni caminar. Yo me lo puedo imaginar, pobrecito, tratando de caminar con todo aquel equipamiento, a toda armadura que le puso Saúl. Pero él cogió su cayado, en el versículo 40 describe, él tomó su cayado en su mano, agarró 5 piedras y se fue. ¿Sabe? Aquí hubo un punto también donde él tuvo que vencer por la fe ante lo que veía. Porque Goliat, primero enseguida vino a hacerle frente, pero con Goliat delante venía ¿qué? Su escudero. El escudero. David no tenía escudero. Él era solamente él, su ondita y sus 5 piedrecitas. Saúl, en cambio, Goliat, aparte de que era un gigantón que había aprendido desde niño guerra, encima tenía adelante el escudero, el paje de armas. Ahí lo tenía, que cualquier cosa estaba adelante para cubrirlo a él. Amado, él tuvo que haber vencido muchos dardos de diferente índole que le decían que no lo iba a lograr. Pero ¿saben una cosa? El Señor siempre que nosotros nos sostenemos en la fe siempre nos va a respaldar. Y algo hizo David. Él decidió no escuchar, decidió mirar las capacidades que Dios le había dado y con lo que Dios le había dado ir al frente. Era un muchacho ágil, corrió. Era un muchacho hábil con la onda. Agarró la onda, fácil con las piedras, agarró sus 5 piedritas. Él no dijo, me voy a agarrar un montón, 5 piedritas, los 5 ministerios. Allí, agarró una sola, la que representa a Cristo. En Cristo está centrado todos los ministerios, nuestro apóstol, nuestro profeta, nuestro maestro, nuestro evangelista. En Cristo está todos los ministerios. Agarró aquella piedrita, esa fue. Dijo sus capacidades. Nosotros tenemos que dejar de mirar lo que no tenemos y afírmese con lo que usted tiene. Porque a cada uno Dios le dio algo diferente, pero lo que Dios le dio es lo suficiente para que usted salga adelante. Se deja la cabeza llenar de dardos y de mentiras cuando estamos mirando lo que no tenemos. Pero cuando miramos lo que Dios nos ha dado, entonces allí lo estamos honrando a Dios. Alabe a Dios por causa de lo que tiene y deje de llorar por lo que no tiene. Así es una forma de honrar al Rey. Pero ¿cuántas veces se llora por lo que no se tiene? Pues si Dios no se lo dio, bendito sea el Rey. Si Él tiene en su haber, en el momento perfecto y justo se lo va a dar. Pero con lo que usted tiene, usted puede salir adelante. Con lo que Dios le ha dado, con la capacidad que Dios le ha entregado, eso sí, no la esconda debajo de la mesa. La luz no está para esconderla, la luz es para sacarla y ponerla al frente. Usted es una luz, así que no se esconda, más bien decida poner su luz para que brille para otros. Y entonces el mismo filisteo le dijo, yo soy un perro para que vengas, o sea, ¿qué le pasa a ese muchachito? O sea, dijo Goliat, ¿qué le pasa? Va a venir conmigo contra mí con palos. Y entonces allí es donde David le dijo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Oh, qué escena. Yo me la imagino. Y entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí contra espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Oh, aleluya. Se sostuvo creyendo en Dios y actuando en Dios y sostuvo su palabra, que ese es el siguiente punto. Quinto, cumplió con su palabra. Él le dijo
él dijo en el versículo 46, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Versículo 50 dice, así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Dice el versículo 51, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Él lo dijo, él lo cumplió. ¿Qué enseñanza? Porque un corazón conforme al de Dios debe ser así. Es que si decimos sí es sí, si decimos no es no. Cuente conmigo, pero ¿a qué hora? Voy a ir a las 8, pero ¿de la mañana o de la noche? ¿O de qué día? ¿O de qué año? O sea, la palabra del cristiano es sí, sí, y no es no. Y sobre todo cuando decidimos servirle al Señor. El servicio a Dios no es, bueno, yo le voy a hacer un favor al Señor. Voy a llegar un poquito tarde porque como le estoy haciendo un favor. El servicio a Dios es, el sí en el cristiano es sí y el no del cristiano es no. Y David cumplió perfectamente y ahí hay guerra espiritual. Y en la guerra espiritual nosotros no solamente llegamos hasta una parte, sino que nosotros tenemos que hacer lo que enseñó Dios en su palabra. Dice, él corrió, tomó la espada y le cortó la cabeza. Acabamos. Dice, hollaremos serpientes y escorpiones. Y le puedo decir, amados hermanos, que tenemos que pararnos firmes, no teniendo temor, porque el que tiene temor no tiene clara la visión de quién es Dios. Más que todo mirando a nuestro Creador, sabiendo que es su poder, que no es nuestra fuerza con la que nosotros salimos adelante. Punto 6. La presencia de Dios. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, segunda de Samuel 6 versículo 12. Diciendo, Jehová ha vencido en la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Cómo dice que la llevó? Con alegría. Con alegría. Que la palabra de Dios no dice que nosotros llegamos a su presencia, ay, voy para la casa de Dios. O con unas caras de limón, con unas amarguras porque vienen para la iglesia. De pronto algunos es porque tienen que madrugar a las 10 de la mañana. Y es difícil madrugar a las 10 de la mañana. Y un domingo, pastora, con alegría. Usted sabe que cuando, esto es algo muy acá de, no se lo vayan a contar a nadie. Muy acá de costumbre mía en mi casa, en mi familia. Cuando yo veo que estamos así todos medio raros, que estamos como entristeciéndonos o como que está sucediendo algo y estamos apagados, siempre salgo con ese coro que escuché hace muchos años, ese que dice, con mucha alegría y gozo. Así te alaba a Dios. Y cuando yo veo las caras así enojadas o disgustadas o tristes o preocupadas, así alaba a Dios. Así, mire amado, el gozo se transmite. Y yo creo que una de las formas como nosotros podemos levantar nuestro espíritu y fortalecernos es cuando nosotros alabamos a Dios y cuando invocamos el gozo del Señor. Yo tengo una señora, y esto se me cayó por el volumen hace rato, hasta que va y viene. Tengo una señora que me ayuda en la casa, una hermana en Cristo que me ayuda. Y ella lo dice que cuando yo empiezo a cantar y estoy, y aleluya, y gloria a Dios, y ella dice,
tiene la situación difícil, ¿verdad? Está duro el día de hoy. ¿Hay estrés ahí, alguna situación fuerte? Sí. Cuando tengo muchas situaciones, muchos problemas, muchas cosas, mucha pesadez, el ambiente espiritual es fuerte, hay mucha guerra espiritual, háganme el favor que agarro a alabar a Dios y me meto con todo el mundo y empiezo a molestar aquí, molestar allá, y entonces ella me mira y me dicen, el día está duro. Ya lo aprendió. Gracias a Dios vamos aprendiendo del Señor este tipo de cosas. Amén. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Eso es ofrenda. Y después dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Qué estaba haciendo? Danzaba. Y después dice, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, paremos ahí un momentico. ¿Qué estaba haciendo David? El arca representa la presencia de Dios. En aquel tiempo era así. Hoy día lo que quiere decir, amado hermano, es que donde nosotros estemos, allí está la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios está con nosotros, que debe haber en un cristiano, alegría, amados. Cuando entramos a la presencia de Dios, ¿qué debe haber? Alegría, amados hermanos. Claro que no quiero decir, habrán algunos momentos que nos puede y hay momentos en que necesitamos derramarnos, y el mejor lugar es este. En el mejor lugar donde podemos llorar, donde podemos decir todo lo que sentimos para poder desahogarnos, no ir a pelear con el otro, con la otra, no. Aquí venimos y se lo presentamos todo al Señor, derramamos, desocupamos nuestra vasija y después nos llenamos con el gozo del Señor. Pero entonces él llevaba la presencia de Dios. Y dice que cuando llegó a la ciudad había júbilo y todos los que estaban alrededor se iban impregnando de ese júbilo. Y dice que cuando, el versículo 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Ahí había una ofrenda, pero ya era petición de perdón. En la presencia de Dios nosotros debemos estar limpios, que es lo que siempre hacemos en este lugar. Y cuando David había acabado de ofrecer holocausto y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Hubo 2 bendiciones sobre el pueblo, la bendición espiritual y la bendición material. Ahí está clarita. Y después dice, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, como muchas mujeres cuando llegan al esposo: y el marido la mira y dice, pues que regresé. Cuán honrado ha quedado hoy, porque fue sarcástica, esto fue una frase sarcástica. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose delante de las criadas de su siervo. Estaba celosa. ¿Cómo se descubre sin decoro un cualquiera? Oiga, lo ofendió. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Óigame, y lo que viene es tremendo, porque dice: y Mical, hija de Saúl,
nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Porque aquel que se burla de uno que alaba y de uno que adora a Dios, oigan ustedes por favor, aquel que se burla del que alaba y del que adora a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, corre el peligro de convertirse en un estéril. Y la esterilidad significa muchas cosas. En lo espiritual, en la salud, en la prosperidad material, estéril en muchas cosas. Porque la Biblia nos enseña que aquel que adora a Dios, vea mi amado hermano, es como el que busca del reino. Todo lo demás viene por añadidura. Y el que adora a Dios y decide no importarle lo que otro piense o lo que otro diga, que si burlen o no se burlen, digan lo que quieran decir. Yo he decidido que ese Dios maravilloso que puso los ojos sobre mí, yo siendo cualquier cosa, siendo un pecador, habiendo vivido muchas cosas en mi vida, y Él un día llegó y me perdonó de mis pecados, envió a su Hijo Jesucristo para que eso se pudiera cumplir en mi vida. Yo a ese Dios he decidido adorarlo con todas mis fuerzas. A ese Dios he decidido alabarle con toda mi fuerza. Y David dice perfectamente claro allí, dice que saltaba y danzaba delante de todos y no le importaba lo que los demás pensaran. Hay una consecuencia tremendamente fuerte, pero nosotros, los que tenemos la presencia de Dios, la llevamos a donde quiera que vamos, y aquellos que puedan entenderlo en su espíritu se harán a uno con nosotros, se sumarán y junto con los ángeles y los arcángeles cantaremos, danzaremos y alabaremos a nuestro Señor. Una de las experiencias, bueno, no voy a contar eso porque no termino. Algún día se los contaré. Levantó el séptimo punto, levantó en David, levantó un ejército de valientes. No con la visión de hombre, sino con la visión de Dios. ¿Por qué digo eso? En 1 Samuel capítulo 22, versículo 2. Ahí miramos que David aprendió. David aprendió. 1 Samuel 22, versículo 2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Quiere decir que no eran pocos los afligidos. No eran pocos los endeudados. Y no eran pocos los amargados. David les aceptó, los sumó a su ejército. Él no se puso a escoger el más alto, el más fornido, el más piñú. No. Afligidos, endeudados, amargados. ¿Qué ejército, hermano? Piénselo. Semejante ejército. Pero ese ejército estaba siendo visto no por ojo de hombre, estaba siendo visto por el ojo de Dios. Fue Dios el que le dijo a David en quién poner la mirada. Fue Dios en medio de la comunión, y de la adoración que le decía a David: este sí, aquel no, no pongas los ojos en ese, es aquel endeudado, ese. Aquel amargado, anda pero con esa cara que tiene, ese, aquel afligido. Dios nos escogió a nosotros así, hermano. En alguna época de nuestra vida vivimos así y aún hay momentos en nuestra vida que podemos estar viviendo ese tipo de circunstancias. Pero ¿qué pasó? Que este hombre
este hombre en 2 de Samuel capítulo 23 versículo 8, mostró un ejemplo tal en aquellos hombres, vivió tales cosas al lado de aquellos hombres, que aquellos hombres un día quedó escrito en las sagradas escrituras para la eternidad. Porque todo pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Así que allá en el cielo se le llamarán a aquellos hombres. Escuchen lo que dice el versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Ya no dice los amargados, ya no dice los endeudados, ya no dice los afligidos, ahí dice los valientes. Es decir, aquellos fueron transformados en su corazón. Una persona afligida es una persona débil. Porque cuando usted está dolorido y está triste, está débil para que el enemigo le pueda destruir. Yo quiero decirle que para ir a la guerra espiritual tenemos que entrar en la presencia del Señor y llenarnos de gozo, llenarnos de la fe suficiente para saber que vamos a poder vencer al enemigo. Afligido vamos a donde el enemigo, y es que me estás haciendo tantas cosas, lo acaba. Y la guerra nunca se hace de rodillas. En la guerra uno se pone en pie. Y esos fueron convertidos en valientes. David dice allí a José Basebet, el Tagmonita. Pues con estos nombres. Principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Mire qué tremendo hombre, ese era el principal. Después de este, Eleazar. Óigame, sabroso que digan, primero Fabián, después Pacho, sigue Fernando. Y Jairo Vizcaíno se lo está alcanzando. Óigame, ¿y a dónde se quedó? No, pero si apareció Sebastián. Dios. O sea, qué rico. Bueno, gloria a Dios que lo tomó, ¿verdad? Amados, qué rico que Dios pueda mencionar nuestro nombre y pueda decir los valientes, ¿verdad? Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, es decir, se quedó solito. Él no se quedó a pelear porque había muchos, sino cuando todos se habían ido asustados, dice, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Eso significa de qué tan fuerte fue su actitud, terminó tan cansado, quedó ahí. Después de este, dice el versículo 11, después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Otra vez huyeron. Este pueblo era bastante valiente. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Fíjense que habla de él solo y Jehová le dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo a la siega de la cueva, de la siega a David en la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Esto es fuerte porque estos son pajes realmente o escuderos verdaderos. Y ese tipo de escuderos que estaban dispuestos a lo que fuera para honrar a su líder o para ayudar al líder, entregando lo más que podían de su esfuerzo
¿Y qué hizo David ante tal situación? Él dijo, esta agua no la bebo yo. Se la dio a Jehová. En pocas palabras lo que dijo, Señor, tú recompénsales a él. Ellos lo hicieron no para mí. Esto fue hecho, fue para ti. ¿Me explico? La actitud de David fue esa recompensa, Señor. La recompensa de aquel que se dio su mayor esfuerzo por amor a ti, venga de ti y no de hombre. Y yo quiero decirles, amados hermanos, que todo lo que nosotros hagamos en el nombre de Jehová será de esa manera recompensado. Y Abisai, hermano de Jobab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Oiga esto, este lanzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3. Era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Y después viene otro que mató a los egipcios, que mató a los leones, que mató a un egipcio de gran estatura con su lanza, en fin. Y sigue la descripción de muchos otros hasta el versículo 39. Pero lo que yo quiero con esto concretar es algo que está en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 33. Dice: de Zabulón 50,000 que salían a campañas pronto para la guerra con toda clase de armas de guerra. Pero esto es lo que quiero decir: dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Oiga, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron, oigan, con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. ¿Qué quiero decir con esto? David formó hombres con un corazón conforme al corazón de Dios. Séptimo alcance de David: no se quedó él solo con el corazón conforme a Dios. Enseñó a otros a tener un corazón conforme al de Dios. Y dice ahí, tenían corazón perfecto. ¿Ustedes lo oyeron? Léanlo. Ahí dice, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, a la presencia de Dios. ¿Sabe, amados hermanos? Dios nos ayude a nosotros a tener un corazón como el de David. Aquí hay muchos que tienen hijos ya. Dios permita que ustedes enseñen a sus hijos a amar a Dios sobre todas las cosas con su propio ejemplo. Dios permita que los que tienen hijos espirituales sepan dar un testimonio real de lo que es la fe y el amor de Dios. Y hagan que otros amen a Dios con todo su corazón, se conviertan en adoradores y en guerreros del Señor. David empezó siendo un adorador, pero terminó siendo uno de los guerreros más grandes que han habido en la historia del pueblo de Israel. Dios permita que nosotros seamos de esos fieles que no se desaniman porque están solos, que no huyen en las cruces, en las crisis, que perseveran hasta el final, que tienen siempre la mirada puesta en la meta, que no miran la oposición como un obstáculo, sino antes por el contrario mira a Dios que quita toda oposición. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Y dice la Biblia allí que entonces todos ellos estuvieron 3 días, dice, sigue la narración, estuvieron 3 días comiendo y bebiendo porque sus hermanos estaban tan contentos que llevaban. Los del pueblo de Israel sí que festejaban. Sí, de veras que si usted puede mirar un pueblo que duraba hasta 7 días festejando y comían hasta para regalar. Ellos después como que hacían buen ejercicio. Porque iban para la batalla. Pero lo que eso significa es la remuneración. Después de la batalla, vienen días de fiesta. Hemos peleado la buena batalla de la fe. Usted ha peleado la buena batalla de la fe. No se pare. Termínela. David no la dejó inconclusa, la terminó.
Dios le dio a usted el poder suficiente para enfrentar cualquier batalla espiritual, cualquier batalla para alcanzar la meta que Dios ha puesto en su corazón. Usted tiene toda la capacidad. Escúchenme, escuchen lo que les estoy diciendo. Usted tiene toda la capacidad para vencer. Y la remuneración Dios se la va a brindar. Así que Dios nos ayude a ser como David, aquellos que tienen un corazón conforme al de Dios. ¿Por qué no cierran sus ojos? Que en nuestro corazón haya un adorador. Que en nuestro corazón haya verdaderamente el corazón de un siervo, un verdadero siervo, corazón de siervo. Que nuestra visión sea la de visión de Dios. Que seamos de los que terminamos la tarea. Que seamos de los que llevamos la presencia de Dios por doquier. Y que seamos de los que formamos a otros. Hacemos discípulos. Yo le pregunto, ¿quién es usted? ¿Y quién cree usted que es para Dios? ¿Quién es? ¿En qué lugar está? ¿De pronto está entre las ovejitas escondido? ¿O ya Dios lo sacó de detrás de las ovejas y le ungió? Ya el ser oveja, pueblo de Dios, es grande. Pero cuando Dios entre el pueblo saca a algunos y les ha dado palabra de promesa, entonces ya ha habido una unción del Espíritu Santo, una escogencia. En nosotros está el hacer de esa escogencia como un Saúl que la menospreció. Podemos hacerlo como un David que realmente alcanzó la meta de Dios. Quizás ha sido un menospreciado, uno que tiene un corazón herido, lastimado. Puedes tener el corazón herido. Deja que tu Dios, con ese bálsamo del Espíritu Santo, sane tu corazón. Porque como guerrero no puedes, para ser un guerrero no puedes tener un corazón herido. Porque por ahí te van a dar. Dile a Dios, sana mi corazón. Pero si eres un jovencito, un hombre de Dios con un corazón valiente, dispuesto a pesar de que hayan dolores, tristezas, amarguras y hasta deudas, debilidades quiero decir, yo quiero decirte que hoy tú puedes ser ese David, ese con corazón conforme a David, un dispuesto a dejarse dirigir por Dios, a perseverar, uno dispuesto a ayudar que otros también entren en el gozo del Señor. Por tanto, el Señor te dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo. Y yo sea ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Oigan la promesa de Dios. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Os guardaré de toda inmundicia y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicación, bendición. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio.
Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Dios para hacer esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así serán las ciudades desiertas, llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. El que cree, tómese a esta palabra, palabra de bendición espiritual, palabra de bendición aún material, palabra de cumplimiento, de anhelos, de deseos, palabra de cumplimiento para ti. Y entonces, si estás dispuesto solamente, tienes que decirle: Señor, estoy dispuesto a dejar idolatrías. Estoy dispuesto a dejar todo aquello que lo daba mi vida. Y yo quiero, Señor, que mi corazón sea como el tuyo. Por favor, Dios, dame ese corazón. Úngeme con tu Santo Espíritu. Haz de mí un adorador, un servidor verdadero tuyo. Dios, que yo pueda ser fortaleza de otros. Padre del cielo, que yo pueda llevar tu visión adelante, que pueda levantar la fe de otros mientras sostengo la mía también, que yo pueda terminar, Señor, la misión para la cual he venido a esta tierra, que yo pueda llevar tu presencia, Señor, a donde quiera que vaya, y que yo pueda formar discípulos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Dígaselo con el corazón. Y los que de verdad estén dispuestos a tener un corazón como el de Dios, a pedirle al Señor: Señor, yo quiero que tú hagas de mí un corazón diferente de mi corazón. Yo quiero pedirle que por un momento, si usted puede hacerlo, arrodíllese. El que quiera pasar aquí al frente, al altar, venga, pero se arrodilla, de rodillas. ¿Sabe por qué? Empieza con un corazón humillado, humillado. Si usted quiere ser uno que tiene un corazón como el de David, póstrese, póstrese. Un corazón adórele para servir. Empiece por adorarle. Empiece por adorarle. Dame un nuevo bendito Padre. corazón. Gracias por los jóvenes, Señor. Dame un nuevo corazón, Gracias. Señor. Adultos, mujeres, Un hombres. corazón para adorar. Dígale: Dios, aquí estoy. Transfórmame. Un Cambia mi corazón, Señor. para servir. Haz la diferencia en mi Dios. Dame un Haz nuevo en mí, Señor, el cambio que es corazón. necesario. Humillados delante de ti, porque no me importa lo que los demás puedan pensar o decir, porque lo que me interesa, Dios, es lo que tú puedas pensar de mí, Señor. Porque lo que quiero, Rey de la Gloria, es que llenes mi corazón con tu Santo Espíritu, Señor. Porque lo que quiero es adorarte, Dios. Porque lo que quiero es servirte con toda mi alma. Porque lo que quiero, Dios, es levantar la fe de otros. Porque lo que quiero, Señor, es sostener la propia para poder darle la mano al que te necesita, Señor. Porque lo que quiero es terminar la tarea que me has colocado. Porque lo que quiero, Señor, es tu presencia donde quiera que voy. Porque lo que quiero, Señor, es ser un guerrero en tus manos. Flecha en manos del guerrero y de Jesucristo nuestro Señor. Y formar a otros que juntos, Señor, podamos ser el verdadero escuadrón valiente de Jehová. Un verdadero escuadrón. Un verdadero escuadrón de los ejércitos de Jehová. Dios, precioso Rey,
maravilloso, el que vive y reina, el que todo lo puede, el que es Dios de amor, el que transforma lo más profundo del ser del hombre, el que hace cosas nuevas cada día, el que sana heridas, el que transforma los corazones, Señor, el que pone visión nueva. Aquel Dios que levanta adoradores, que crecen y se forman en ti, caminan bajo tus propósitos. El que llama de detrás de las ovejas, Señor, para exaltar a que se humilla en soledad, Dios. Aquel Padre maravilloso, eres tú, Señor, el que activas, oh Padre del cielo, el que levantas al menospreciado y hace que mire la grandeza tuya, Señor, para poder alcanzar las victorias. Verdadero Dios y perfecto Rey de lo alto, que opera, Señor, que opera cambio, que opera cambio, que logra cambio. Oh, bendito Padre, no en un individuo, en familia entera, Señor. Eres tú, Rey del cielo, el que has llamado, Señor, con amor has llamado. Oh, pidiendo, Señor, fidelidad, firmeza. Y eres tú el que bendice, Señor, al que de corazón se entrega delante de ti. Oh, Rey, porque al débil llamas fuerte, Señor. Llamas fuerte. Y más allá de lo que puede ver el ojo humano, Señor, miras tú, Rey. Bendice, Padre. Bendice, Señor. Bendice, Dios. Bendice, ensancha la fe. Ensancha la fe, Señor, ensancha la fe. Y que la mirada no esté puesta alrededor, sino en ti, no importando lo que los demás hagan. Como esté el escuadrón, seas el escuadrón tú. Un corazón, Dios, un corazón acepto delante de ti, un corazón transformado, un corazón renovado, una visión cambiada, oídos prestos para escuchar tu voz, boca dispuesta para hablar de ti, manos fortalecidas por tu causa, Señor, fortalecidas por tu causa, Dios, y benditas para la gloria del Rey. Oh, Jesús amado, porque los tiempos de aflicción cesan y llegan los tiempos de bendición, porque tú eres grande, Señor. Grande eres en gran manera, Señor, misericordioso. En gran manera misericordioso, Santo de Israel. Oh, Sauacía, tu Espíritu Santo, Señor, con fuerza y poder se levante a favor de esta mujer, Dios. Oh, en el nombre de Cristo Jesús. que sea Oh, mi amado Rey, dando los anhelos del corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu bendición, Señor, se extiende en aquellos que con el corazón ahora, Señor, te están hablando. Oh, ensancha ministerio, Señor. Ensancha, Padre. Oh, despierta los oídos, Señor. Levanta tu pueblo, Dios, con el querer y el hacer por tu buena voluntad, Señor. Santo Dios de Israel, como la hay corazones que adoran, corazones que honran, que sea como el tuyo, Señor. bendito Dios. Limpio como el cristal, dulce como la miel.
corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón